Ustedes están en tercer año, están empezando este grado. Entonces, lo único que me queda, chicos, antes de empezar nuestra clase, dos cosas. Creo que les dije a los que ingresaron en la clase de introducción, dos temas. Tema 1, disciplina. La disciplina es un valor que siempre nos va a llevar al éxito. Ya. Ojo, no lo digo porque pues, se me ocurre, ¿no? Sino lo digo por experiencia. Yo soy una persona ya ajada en la materia educativa. Entonces, el estudiante, la persona que es disciplinada, tarde o temprano logra su propósito, logra su meta. El detalle es que nosotros, sobre todo los peruanos, latinoamericanos, somos muy indisciplinados. No nos gusta la disciplina. Si no, veamos uno mismo, ¿no? Su reflejo, cómo estamos en el tema de disciplina. Y el tema de disciplina no es, pues, ejemplo, ¿no? Si te propones estudiar, ejemplo, leer un libro todos los días 15 minutos, como ejemplo, disciplínate, 15 minutos. No hay nada que me pueda... Antes, si es posible, dejo de dormir y pues, me pongo a leer. Tengo que disciplinarme. Si tengo que levantarme 5 de la mañana, luego tengo que hacer. Entonces, es un mecanismo, el tema de disciplina para el logro de nuestros objetivos. Fíjense, en el Perú nuestros deportistas, tenemos varios deportistas, si hablamos de deportistas, básicamente de futbolistas, que son indisciplinados y no han logrado nada. ¿Sí? Eso lo saben ustedes por redes sociales. Pero si comparamos eso con futbolistas extranjeros, un ejemplo nomás, Messi, ¿no? Ustedes alguna vez han visto a Messi en juerga, saliendo con mujeres. Nunca. Ese muchacho, ya señor, pues en su vida siempre ha sabido disciplinarse. Reitero, la disciplina es uno de los motores fundamentales para lograr éxito en lo que tú te propones. En este caso, tú como estudiante, ¿no? Y el otro tema es la perseverancia. Hay que perseverar en nuestros objetivos. Si mi meta es, ejemplo, ustedes están tercero y dices, bueno, yo quiero estudiar, vamos a un ejemplo, quiero ser policía. ¿Qué te queda? Perseverar, estudiar, esforzarte, sacrificarte, dejar de muchas cosas, muchas vanidades y enfocarte a tu estudio. Solo así vamos a lograr nuestras metas. Caso contrario, chicos, no vamos a lograr nada. Esos dos temas quiero que siempre lo tengas como precepto. La disciplina y la perseverancia. Hay que perseverar, perseverar. Si me caigo, no logro mi, por ejemplo, no ingreso, etcétera, etcétera. Tengo que levantarme y seguir adelante. ¿Sí? Bien, chicos, dicho esto, vamos con nuestro tema. Permítame presentar mi pantalla. Hoy ya vamos a hacer una pequeña parte de introducción del tema de literatura. Entonces, vamos con nuestro tema, ¿ya? Un momentito, por favor, voy a presentar la pantalla. Bien. Correcto, queridos estudiantes. Vamos a hablar el día de hoy de una pequeña parte de introducción de lo que es literatura. No sé, antes de empezar, acá he visto varios manitos levantados. No sé si habrá alguna duda. Por ejemplo, Saori, ¿alguna duda? ¿Alguna pregunta? Hola, profesor, buenas tardes. No tengo ninguna pregunta, estoy atento más bien a lo que estás explicando. Muy bien, hijita, gracias. Ana Pastora, ¿alguna duda? Anita. Katy Villanueva. Muy bien, creo que no hay dudas. Si hay dudas, con toda confianza, chicos, ¿ya? Bien, chicos, entonces vamos a hablar del tema de literatura, ¿ya? Tema de literatura, que es importante en este caso tener en cuenta. Ketty Soto, ¿alguna pregunta, Ketty? Ninguna, ¿no? Bien. A ver, chicos, para empezar, ustedes han escuchado seguramente hablar el tema de literatura, ¿no? Literatura. Antes, en la época de seguramente de vuestros padres, de vuestros abuelos, el que conocía tema de literatura era considerado así como una persona muy culta. Es decir, solamente los cultos sabían algo de literatura. Y en este grado vamos a llevar una parte de nuestros temas vinculados al tema de literatura. Ahora, yo les pregunto como introducción, ¿la literatura será ciencia o será arte?
Repito, ¿la literatura será ciencia o será arte? Su participación más, chicos. Arte. Ciencia. Arte. Arte. Ciencia, profesor. Arte, O ciencia. arte, profesor. Arte. Ya, muy bien. Correcto, chicos, ahí les he escuchado. Ciencia, arte. Ciencia, profesor. Ciencia. Por ejemplo, vamos viendo ahí, vamos deslizando. Por ejemplo, matemática, ustedes que acaban, creo que han llevado hace poco o recién van a llevar, no lo sé. Matemática, por ejemplo, es ciencia, ¿no? Porque es exacta, es objetiva, se puede comprobar. El curso de CIT, en la cual está química, biología, física, etcétera, también es ciencia. El tema de gramática, ¿quién lleva en primer año, segundo año? Gramática, el lenguaje, funciones del lenguaje, tildación, etcétera, etcétera, también es ciencia, ¿no? La historia, la geografía, la psicología, etcétera, etcétera, también es ciencia. Pero aquí se hace un pequeño alto, como se dice, ¿no? Como dijo vuestros compañeros, algunos de vuestros compañeros, la literatura es arte, ¿ya? Es arte, no es ciencia. Y vamos a ver por qué la literatura es arte y por qué no es ciencia, ¿correcto? Bien. Veamos acá. Dice que la literatura, ¿no? En el orden etimológico, la palabra literatura proviene del vocablo latín, ojo, no del griego, sino del latín, literae, ¿no? Literae, que significa letra, ¿ya? De ahí viene el término literatura. Dirán, profe, pero ¿y los griegos? Los griegos eran más antiguos que los romanos. ¿Y ellos no hacían literatura? Sí hacían literatura, ¿no? Hacían literatura. Pero los griegos lo llamaban a la literatura con el término de poética. Pero el término exactamente literatura lo van a esgrimir son los romanos, en este caso la cultura latina, ¿no? Ahora, cuando definimos la literatura, decimos que la literatura es el arte, acá está, es el arte ¿de qué? De transmitir sentimientos, expresar ideas a través del lenguaje. Es decir, un escritor, un poeta, un novelista va a usar la palabra, ¿no? Para transmitir, expresar sentimientos, emociones a través del lenguaje. Puede ser en forma escrita, ¿no? Cuando escribe su texto, o cuando lo va a narrar, ¿no? Y el mundo que va a regir se dice que es ficcional, en la cual todo es posible, ¿no? En la literatura todo es posible. Como ejemplo, fíjense, acá tenemos esta obra literaria de Harry Potter, que es una saga, ¿no? Seguramente incluso lo han llevado al cine, ustedes lo saben eso. Y en Harry Potter, por ejemplo, vamos a encontrar personajes fantásticos, ¿no? Sus personajes son monstruos y otra vez son criaturas, en la que hay fenómenos, hechizos y fenómenos paranormales, ¿no? Que vuelan, etcétera, etcétera. Obviamente ahí pues no es ciencia, cuando, un poco poniendo el ejemplo, ¿ya? Por ejemplo, no sé si ustedes han escuchado leer el cuento Cuya Cuya. Es un cuento en la cual una persona va a usar la pócima, o sea, un brebaje, para conquistar el amor de una mujer. Y lo echa esa pócima y le conquista a la mujer. Pero eso no es ciencia, obviamente, eso es literatura, porque el cuentista en este caso usa las palabras para adornar su lenguaje literario, pero usando esa ficción. Ustedes saben que los médicos que han estudiado ciencia, ellos no dicen, pues, bueno, te han hecho brujería. La brujería existe solamente en el lenguaje popular, en el mundo occidental, digo, el mundo andino. Entonces, ahí existe la ficción, ¿no? Y eso aborda pues la literatura. En la literatura puede haber elementos reales de la vida cotidiana o también elementos ficticios que no están en la vida cotidiana, ¿correcto? Bien, vamos avanzando, chicos. Ahora vamos a ver un poco de los estudios literarios, ¿no? La literatura, por ejemplo, parte de la historia literaria, ¿no? En la cual indicamos que es una disciplina que estudia textos, ¿no?
textos literarios insertados en su contexto histórico, social, cultural. También estudia la evolución de los géneros y estilos en formas literarias. Es decir, la historia de la literatura se va a basar desde la época de los sumerios, allá por la cultura caldeo-asiria, Mesopotamia. Ahí surge la literatura, con la obra Gilgamesh, y ha llegado hasta ahora, ¿no? Y había un proceso evolutivo de la literatura. Obviamente al inicio, pues, apareció en forma oral, luego la escritura, y se ha ido plasmando en los distintos géneros, especies y movimientos literarios. Bien, eso por un lado. Por otro lado, hablamos de lo que es teoría literaria. Cuando hablamos de teoría literaria, es un recurso multidisciplinario que sirve para elaborar una metodología, ¿no? Que sirve para analizar las obras literarias. Ejemplo, realismo, ¿no? Es decir, en este bimestre, por ejemplo, en estas 3 clases iniciales que vamos a tener entre hoy y las 2 subsiguientes, vamos a hablar todo vinculado a teoría literaria. ¿Para qué nos sirve teoría literaria? Para que ustedes en un determinado momento hagan un análisis de una obra literaria, de un texto literario, y conozcan, ¿no?, a qué género pertenece, a qué especie pertenece, qué figuras literarias vas a encontrar, etcétera, etcétera. Por otro lado, tenemos lo que es la crítica literaria, ¿no?, que es un procedimiento para juzgar si es buena o es mala una obra literaria y que va a permitir, pues, interpretar un texto. Entonces, la crítica literaria por lo común lo hacen por los expertos, ¿no? Esos expertos se supone que han leído, pues, obras, pero a doquier. Si no, no sería, pues, crítica literaria, ¿no? La crítica literaria, ojo, no lo hace cualquiera. Para ser crítica literaria hay que estudiar 5 años en una universidad y la carrera que se lleva es, pues, la carrera de letras, ¿no? Ejemplo, tenemos la Universidad Mayor de San Marcos, que oferta esa carrera. Bien, chicos, vamos ahora sí con lo que son textos literarios y no literarios. Por ahí, ¿no? Nuestro tema es literatura y debemos diferenciar entre lo que es texto literario y lo que es texto no literario. Cuando hablamos de texto literario, fíjate acá, vamos a ir caracterizando y definiendo. Dice, tiene la función estética, ¿sí? Tiene la función estética. Y cuando hablamos de estética, nos referimos a la belleza. Es decir, un texto literario, su función es que nosotros como lectores nos podamos dar, ¿no? Podamos disfrutar de un texto literario. Seguramente alguna vez te ha pasado a ti cuando has cogido un libro literario, un texto literario, en la cual pues te ha gustado, ¿no? Cómo lo ha escrito, cómo lo ha estructurado, etc. ¿Qué más? El texto literario despierta sentimientos, ¿sí? Despierta sentimientos y emociones al lector. Ay. Chicos, despierta sentimientos y emociones del lector. ¿Esto qué implica? Que tú como lector estás leyendo un cuento, una novela, y de pronto, pues, en tu lectura te ríes, o te puedes poner triste, incluso he visto algunas personas hasta lloran. Y cuando alguien te ve en eso y te dice, oye, tú estás loca, te ríes sola o lloras de la nada, no, porque el texto literario te está despertando sentimientos y emociones a ti como lector. Y ojo, queridos estudiantes, el estudiante que lee obras literarias obviamente tiene la sensibilidad desarrollada. Es sensible. Los que no leemos las obras, o sea, no nos gusta la lectura, no somos, por lo común somos insensibles. Es decir, voy por la calle y veo un niño que está llorando. No, pues si como no leo, pues no me despierta nada ese llanto de ese niño. Pero si tú lees, como tienes el sentimiento seguramente superior, o también alguna vez inferior, desarrollado, pues te acercas y le limpias la carita, el moquito, etcétera, etcétera, porque eres humano. Sí, la lectura te humaniza. La no lectura de un texto literario te deshumaniza. Y muchas veces ustedes saben muy bien que actualmente los seres humanos somos poco inhumanos, ¿no? No nos interesa lo demás, lo que me interesa es mí,
Mi ego, yo, primero yo. ¿Sí? Bien. Otra función predomina la función poética. El lenguaje es connotativo. Ojo acá, el lenguaje es connotativo, está ahí remarcado. Ahorita vamos a ver cómo es connotativo y denotativo. Fíjense acá el ejemplo. Fíjense el ejemplo de un texto literario. Dice, mi mano es la que escribe, mi corazón el que llora, la letra de quien te quiere y la firma de quien te adora. En este caso encontramos un poema que corresponde a un texto literario y obviamente cuando alguien te dice de esta manera, te declama de esta manera, pues está despertando tus emociones en ti como oyente. A ustedes, chicas, por ejemplo, que están en clase, si un chico te dice de esta manera, obviamente pues te despierta tus emociones, ¿no? Cuando dice mi mano es la que te escribe, mi corazón el que llora, la letra de quien te quiere y la firma de quien te adora, ahí se ve la función poética del lenguaje, en la cual el poeta trata de adornar su poema, ¿no? Darle sentido a su poema, de despertarte sentimientos, emociones, y obviamente utiliza un lenguaje connotativo. ¿Y cómo, profe, que el lenguaje connotativo? No entiendo. Cuando dice, por ejemplo, mi corazón el que llora, les pregunto, ¿el corazón llorará? No. No llora, el corazón no llora. Pero te está indicando de que su corazón sufre, pero metafóricamente te dice que está llorando. Entonces el lenguaje connotativo te dice una cosa, pero con otro término. Te quiere hacer entender una cosa, pero con otro término. Eso vamos a ir entendiendo en forma paulatina a medida que vamos a ir avanzando. Mientras el lenguaje o el texto no literario tiene la función de informar o describir. ¿Sí? Aquí están todos los libros que tienen quizás en casita, tu libro de lenguaje, tu libro de geografía, tu libro de historia, tu libro de, ¿qué más? De biología, de química, etcétera, etcétera. ¿Y cuál es su función? ¿Para qué te sirven los libros? ¿Para qué? Para darte información. Pues ahí está, buscas información. Ejemplo, ¿cuántos huesos tiene el cuerpo humano? Te vas a tu libro de biología y vas a decir que el cuerpo humano tiene 206 huesos. Por ejemplo, te informa. También te va a describir, por ejemplo, quieres saber el omóplato, ¿qué forma tiene? El omóplato es un hueso que se encuentra en la parte superior del cuerpo, en este caso, que sirve como sostén de los brazos, un ejemplo, ¿no? Te está describiendo, ¿no? ¿Qué más? El texto no literario no embellece el lenguaje, es decir, no busca despertar emociones. Es decir, un texto literario no te busca despertar emociones, simplemente es frío, te dice nada más, te informa, te describe tal cual es la cosa. Obviamente, cuando decimos texto no literario, por lo común vamos a encontrar, digámoslo, conocimientos científicos, ¿no? Y va a usar un lenguaje de tipo denotativo. Denotativo. ¿Y cómo es denotativo? Literal. Literal. Es decir, por ejemplo, si yo digo, el pico más alto del Perú es el Huascarán, ¿no? Es el lenguaje que utiliza esa información, porque esa información es de tipo denotativo. Ese tipo de denotativo es literal. Ahí no hay nada que el lector o el oyente pueda interpretar, simplemente es literal, ¿no? Ahí como ejemplo tenemos, pues, por ejemplo, los periódicos, ¿no? Bien. Un poquito más ampliamos. El texto literario, hemos dicho, reitero, utiliza un lenguaje connotativo, mientras el texto no literario utiliza un lenguaje denotativo. Eso hay que tenerlo claro. Dios, muchachos. Bien. Aquí podemos añadir, las palabras pueden ser interpretables. Cuando es connotativo, se puede interpretar, ¿no? Se dicen de manera indirecta, es decir, que son subjetivas. No son directas, son indirectas. Los mundos, ¿no? Los mundos son parecidos o muy diferentes a la realidad. ¿Correcto? Mientras el lenguaje denotativo, el lenguaje busca dar información en forma objetiva y directa. ¿Qué más? No hay ficción, se remiten a la vida, a la misma realidad, ¿no? Bien, acá tenemos algunos ejemplitos, ¿ya? A ver, voy a preguntarles, a ver si me levantan la manito, chicos.
A ver, quiero voluntarios. 3 voluntarios, levanten la manito. No se preocupen, si se equivocan. No tengan temor, chicos. No. El que se equivoca aprende. El que participa aprende. Si no, no aprendemos, chicos. A ver, vamos acá. Dani. Ascona Santos. ¿Estamos ahí, Dani? ¿Por qué me has cortado, hija? Sí, profe, te escucho. Buenas tardes. A ver, hola, hijita. ¿Tu apellido cuál es? Díctame tu apellido. Ascona Santos. Ascona Santos, ¿no? Sí. Tu nombre es Dani. Sí. Ya. A ver, Dani, voy contigo. Aquí tenemos un librito que dice La Constitución Política del Perú. Te pregunto, ¿este texto, La Constitución Política del Perú, será texto literario o texto no literario? A tu modo de ver, hija. No te compliques. Para ti, ¿cuál crees que sea? ¿Texto literario o texto no literario? No literario. Ajá. Entonces acá lo pongo con flechita por aquí. Texto no literario. Bien. Respuesta correcta, claro que sí. ¿Por qué? Porque la Constitución Política es un texto que han escrito los juristas, los abogados, los expertos en leyes y normas. Por ejemplo, el primer derecho que tenemos todos los ciudadanos es el derecho a la vida. Y así se esgrime todos los deberes y derechos que tenemos nosotros como ciudadanos frente al Estado peruano. Y es un texto no literario. No vas a agarrar tu constitución política y te vas a poner a reír o a llorar. Sería absurdo, ¿no? ¿Correcto? Entonces, texto no literario. Gracias. Gracias, Dani. A ver, voy por acá. Hace rato se quedaron algunos colgaditos en la... A ver. Ana Pastora, ¿estás ahí, Ana? Quispe Solís, ¿me escuchas? Katy Villanueva. Ruth Quinto. Hola, Ruth. Ruth. No dan señales de vida. ¿Qué ha pasado? A ver, voy con Ketty Soto. ¿Ketty? Sí, profesor. Hola, hijita. A ver, vamos, acá tenemos otro texto. Don Quijote de la Mancha, ¿será texto literario o no literario, Ketty? Literario. Texto literario. Correcto. Ketty Soto, tu otro apellido, Ketty, ¿cuál es? Soto, ¿qué más? Gamarra. Soto Gamarra. Gamarra. Gracias, Sí. hija. Muy bien. Claro que sí, el Quijote de la Mancha es un texto literario. ¿Por qué, profe? Porque este es una obra literaria, es una novela que se escribió en España en la Claro. época del Renacimiento. Y en el Quijote de la Mancha, pues obviamente vamos a encontrar a 2 amigos, uno que es el Quijote y su amigo el Sancho, el chiquitito, el gordito. Uno que iba con su caballito y otro que iba con su burro. El Quijote dice que quedó, ¿qué cosa? Quedó loco porque su cerebro se le había secado. Fíjate, ahí está la ficción. Su cerebro se le seca por haber leído muchas novelas de caballería y se convierte en un loquito, ¿no? Y sale en busca de aventuras. Ahí encontramos al hombre idealista. Mientras que Sancho era su amigo íntimo, pero este era más materialista, más pragmático. Ahí está la lucha entre dos, ¿no? Bien, gracias, Ketty. A ver, Rosa Bárbara. Rosa. Buenas tardes. Hola, hola, Rosita. Rosita. ¿Me escuchas? Sí. A ver, acá hay otro texto que dice sopa de calabaza y zanahoria. ¿Será texto literario o no literario? Literario. Es texto literario. No literario. No Es literario. literario. No literario. ¿Quién te está soplando? No literario. Alguien te está soplando. No, si me dijo a mí, todos están hablando. Ah, muy bien. Y Rosa, para ti, ¿cuál es tu respuesta?
Literario. Literario. ¿Segura, literario? No, no literario, no literario. No te emociones, no te emociones. Tu apellido es Guairo. Así como está, es como en tu dato está, ¿no? Guairo Kagi. Ay, Sí, disculpa. así es. Levanta tu manito, hija, para verlo bien. Por favor, levántale tu manito. Ahí lo voy a tomar nota. Ahí puedo ver, ¿ya? El segundo apellido es Ego. ¿Qué más? ¿Ego qué? Guabil Guairocac ya es. Gracias, Rosita. Muy bien. Gracias, Rosita. Bien. El segundo, sí, a ver, chicos. Sé que para todos no me alcanza el ejemplo, pero sí vamos a ir participando luego. Ya, ahora sí, apaguen el micro. Apaguen el micro, gracias. Gracias, Rosy. La sopa de calabaza con zanahoria es un texto no literario. Ojo, no literario. ¿Eh? ¿Por qué, profe? Porque en este punto lo que se observa básicamente es la forma como se prepara pues, la sopa de calabaza y zanahoria. Te irán, pela la calabaza, pica la zanahoria, llevas a fuego lento, no lo sé. Te va indicando, te va describiendo cómo se prepara la sopa de calabaza con zanahoria. Entonces es un texto no literario, básicamente es un texto de tipo informativo, ¿no? Cómo se prepara ese potaje. Entonces por ahí, chicos, más o menos ya nos vamos ubicando entre el texto literario y no literario. Bien, seguimos acá. Acá tenemos dos textos, ¿ya? Uno que dice, texto A, la sandía, y texto B, la sandía. A ver, voy a pedir a Dina Gutiérrez. Hola, Dina, ¿me escuchas? Dina. Profesor, buenas tardes. Hola, hijita, tu apellido es Gutiérrez, ¿qué más? Chocata. Tu nombre es Dina, ¿no? Sí. A ver, Dina, ayúdame con ese texto, hija, léeme este texto. El texto va. A ver, antes que lea, un ratito, Dinita, por favor. Escuchen, por favor, aquí tenemos texto A y texto B. Aquí lo que quiero que me identifiquen, cuál de los textos es literario y cuál de los textos es no literario. A es literario, no literario, B es literario, no literario. ¿Ya? Entonces, escuchemos ahí, por favor. Vamos, Dina. Ya. A ver, voy a tratar de leer. ¿Cuál si pronto se entreabriera el día perdón, estoy un poco Toma aire, nerviosa. toma aire, hija, toma aire. Relájate ahí, tranquila, no te preocupes. Es normal, tener nervios es normal, es lo más normal eso, pero tenemos que hacerlo. Vamos, seguimos, hija. Ya. ¿Cuál si pronto se entreviera el día despidiendo una intensa llamada? Por el acero fulgido, rasgado, mostró su carne roja, la sandía. Carmín incandescente parecía la larga y deslumbrante cuchillada, como boca encendida y desatada en fresco bortones de alegría. Muy bien, gracias, Dina. Muy bien. Está emocionadita, Dina. Gracias, hija. Bien, voy con José Carlos. El texto B, ayúdame, José. José, ¿me escuchas? Voy avanzando, ¿ya? Saori Canayo. Saori. Sí, profesor, dime. A ver, ayúdame, hija, con el texto B. Léeme el texto B. Ya, pues. La sandía es una fruta originaria de África tropical. Se dice que desde allí
paso Europa y luego a América. Tiene forma cilíndrica y puede llegar a pesar hasta 20 kilos. Se conocen más de 800 especies de sandía. Muy bien, gracias, hija. Gracias. Bien, chicos, ahí vuestras compañeras han leído los textos y vamos a leerlo. Voy a leerlo una vez más, ¿ya? Y si tú estás ahí atento, a ver, sígueme con la lectura. Texto A. La sandía. Cual si pronto se entreabriera el día, despidiendo una intensa llamarada por el acero fulgido rasgado, mostró su carne roja la sandía. Carmín incandescente parecía la larga y deslumbrante cuchillada, como boca encendida y desatada en frescos borbotones de alegría. Pregunto, chicos, ¿este texto, el texto A, será texto literario o no literario? Es un texto literario. ¿Cuál es tu apellido, hijo? ¿Tu apellido? Panef Rodríguez. Un texto literario. Ah, Texto literario, Es texto profesor. literario, profe. muy bien, es un texto literario. Literario. ¿Por qué, profe? Porque este es un poema dedicado a la poesía, digo, a la sandía. Es un poema dedicado a la sandía, ¿correcto? Fíjense acá, no es. Mostró su carne roja, la sandía, carmín incandescente parecía. Es más, si tú te das cuenta, querido estudiante, acá tiene rima, fíjate, día, sandía, parecía, terminación ia, alegría, ¿cómo van terminando, no? Y la terminación ada, Adam, cuchillada, desatada, por ejemplo, tiene rima, entonces es un poema dedicado a la sandía, ¿correcto? El otro texto dice, la sandía es una fruta originaria de África tropical, se dice que desde allí pasó a Europa y luego a América, tiene forma cilíndrica y puede llegar hasta pesar hasta 20 kilos. Y conocemos de 800 especies de sandía. Texto. No literario. No literario. No literario. Es un texto no literario. Muy bien, claro, texto no Texto no literario. literario. Muy bien, chicos, texto no No literario. literario, Entonces, profe. correcto. ¿Sí? ¿Por qué, profe, el texto es no literario? No literario, profesor. Correcto. ¿Por qué? Porque acá nos están dando información, ¿sí? Que la sandía, pues, bueno, yo personalmente no sabía que su origen de la sandía era el África. De África habían traído la sandía. Primero llegó a Europa, luego a América, en este caso por los europeos, por los españoles, ¿no? Fíjense que puede pesar, dice, hasta 20 kilos. Pues, una sandía de 20 kilos. Y hay de 800 especies. Bueno, no lo sé cuántas especies nosotros conocemos. Bien, ese es texto no literario. ¿Correcto, chicos? Vamos, seguimos acá. Bien, ahora vamos a ver otra partecita del tema de literatura. Recuerden que un escritor, un poeta, un novelista, etcétera, va a poder escribir sea en prosa o puede escribir en verso, ¿ya? En prosa o en verso. Aquí la pregunta es, ¿qué diferencias puedes notar entre prosa y verso? Se supone que este primero, ese de acá, está en prosa y esto de acá está en verso. Y si te das cuenta, tiene el mismo contenido. Obviamente la estructura, como de su construcción, de su redacción es diferente, pero tiene el mismo contenido. Fíjense, voy a leerlo, ¿ya? Famosas fueron las bodas que se hicieron en el pueblo de la novia y las tornabodas que celebró en su aldea Álvar González. Hubo vihuelas, rabeles, flautas y tamboriles, danza aragonesa y juegos en uso valenciano de la comarca que riega el Duero. Desde Urbión, donde nace hasta que se aleja por tierras de Burgos. Se habla de las bodas de Álvar González y se recuerdan las fiestas. Eso está escrito en prosa. El otro dice, muy ricas las bodas fueron, a quien las vio las recuerda, sonadas de tornabodas que hizo Álvar en su aldea. Hubo gaitas, tamboriles, flauta, bandurria y vihuela, fuegos a la valenciana y danza a la aragonesa. Fíjate, querido estudiante, un poeta, un escritor siempre va a escribir sea en prosa o en verso. ¿Ya? En prosa o en verso. ¿Y cómo es eso, profe? Dirán ustedes. El verso es todo lo que es poesía, todo lo que es poema.
Y si uno escribe poema, si uno escribe en verso, va a escribir en prosa. ¿Y qué es prosa? Cuando lo escribe de cabo a rabo, así, secuenciado, como un cuento. Todos seguramente ustedes han leído los cuentos, ¿no? Han leído, y es secuenciado, pues no tiene ninguna estructura como el del cuento, digo, del poema. El poema tiene estrofas, están escritos reducidamente, ¿no? Mientras que el prosa es secuenciado, punto aparte y sigue escribiendo. ¿Correcto? Es la diferencia. Entonces, algunos escritores van a escribir en prosa y otros van a escribir en verso. ¿Correcto, chicos? A ver, vamos acá. Prosa y verso. El lenguaje literario puede presentarse en verso o en prosa. En ocasiones se ha considerado el verso como sinónimo de expresión literaria, debido a su mayor grado de artificio. Sin embargo, ambos son vehículos expresivos y comunicativos. El verso, fíjense la definición, es una serie de palabras estructuradas con ritmo, musicalidad. Se escribe a través de una sucesión lineal que no necesariamente ocupa todo el renglón. Fíjense acá, amor por mi madre. Fíjense, no ocupa todo el renglón. ¿Sí? Amor que yo tengo es por mi madre. Ella me dio la vida, sus besos y sus caricias. Con ella me divierto y siempre acaba riendo. Yo a cambio le doy mi sonrisa para todo el día. Este, por ejemplo, es un ejemplo de verso porque está escrito en poesía, ¿no? Dice, ¿para qué es empleado? Generalmente para expresar sentimientos. Ojo, el verso es para expresar sentimientos, ¿no? Lo que se llama el género lírico, a través de poemas propiamente dichos o algunas veces también de canciones. Acá tenemos, por ejemplo, ¿no? Recuerden, chicos, es un poema, ¿sí? Un poema. Título del poema, Oda a la manzana. Este poema, como puedes observar, está repartido en 3 estrofas. Acá la primera estrofa, esta es la segunda estrofa, ¿sí? Y esta es la tercera estrofa. Recuerden la estrofa, ¿cómo lo diferenciamos? Por los espacios. Este símbolo que ves, querido estudiante, acá, este símbolo de un corchete y 3 puntos suspensivos, eso quiere decir que el texto continúa, sino simplemente por cuestiones, seguramente de cuestiones didácticas, en este caso se ha cortado, es decir, que el poema continúa. Ese es el sentido que tiene este signo en el texto, ¿no? Entonces recuerda que este espacio que encontramos acá es para indicarnos que es una estrofa. Recuerda, querido estudiante, que un rengloncito de este poema se llama verso. Por ejemplo, te dice que, a ver, alumno Pepito, ¿qué dice el último verso? El último verso, profesor, dice de la vegetación. Este es el verso. Reitero, el verso es cada rengloncito del poema. No te olvides. Algún momento alguien te puede decir, a ver, joven, a ver a quién le digo. Yesenia, a ver, léeme el primer verso de la segunda estrofa. ¿Cuál es el primer verso de la segunda estrofa? El verso es la palabra siempre. Entonces no nos olvidemos, ¿ya? Todo esto es un poema. Está repartido algunas veces en estrofas, otras veces no, tampoco no tienen estrofas. Y cada rengloncito de los poemas, cada renglón se llama verso. Ya no se olviden, por favor, esa parte. Mientras, por otro lado, tenemos la prosa, se escribe en forma continua y de manera libre y creativa. Se puede hacer uso del lenguaje literario a través del empleo de recursos o figuras literarias como metáforas, símiles, entre otros, para poder embellecer el texto, ¿no? Por ejemplo, fíjense acá, este es el ejemplo de prosa. Era un día nublado, hacía fresco y los árboles comenzaban a adquirir un fuerte y radiante color verde. Todo se observaba limpio y refrescante. Las lluvias de tardes pasadas dejaban su paso ese olor tan peculiar que solo ellas traen consigo. Las nubes se asentaron sobre el cielo azul, los grandes árboles fuertes y verdes se asomaban por doquier. Las lluvias se habían hecho de las suyas, el ambiente tenía un olor a tierra mojada. ¿Y cuándo se utiliza? Es utilizado generalmente para narrar hechos o contar algo, como cuentos, novelas, fábulas, leyendas, mitos, entre otros. Eso es prosa, chicos. Muy bien, ahora sí. Como vamos atentos a la clase, vamos a hacer lo siguiente, chicos. Por favor, le voy a pedir, a ver, levanten sus manitos los que, para irles preguntando, ¿ya? Algunos, a ver, vamos acá.
A ver, voy con Ana Castro. Disculpa, creo que se pronuncia Hanna, ¿no? ¿Cierto? Hanna Castro. Hola. Hola, Hanna. ¿Me oyes? ¿Me escuchas? No me escucha Hanna Castro. Avanzo con Etel Cristel. Etel, ¿me escuchas? Buenas tardes. Wow. ¿Qué pasa, chicos? Levanta. Hola, Etel. Etel, ¿me escuchas? Sí, profesor, sí. Ok, voy contigo, Etel, ¿ya? Pregunta número 1 para ti. ¿El texto literario es denotativo? ¿Es verdadero o falso? Repito, ¿ya? ¿El texto literario es denotativo? ¿Verdad o falso? ¿Verdadero? Tu apellido es Torrejón, ¿no? ¿Torrejón? Sí, sí, profesor. Torrejón Hualinga. Torrejón, Hualinga. Hualinga. Tu respuesta es verdadero, ¿no? Verdadero, Sí, me dice Etel. Ya, gracias, Etelcita. Ahorita dilucidamos. Leonardo Matías. Sí, profe. Hola, hijo. ¿Tu apellido es Panaifo Rodríguez? Sí. A ver, Panaifo Rodríguez. ¿El texto literario es denotativo, verdadero o falso? Falso, profe. Gracias. Leonardo, muy bien, Leonardo. Vamos acá. A ver, con los dos vamos a trabajar, ¿ya? Ya terminamos acá. Dice, el texto literario es denotativo. Respuesta, profe, la respuesta aquí es falso. ¿Y por qué, profe, falso? Y hemos dicho que el texto literario utiliza un lenguaje connotativo. Quiere decir una cosa, pero con otro nombre. El texto no literario sí es denotativo. Entonces, aquí la respuesta es falso. ¿Ya? La respuesta es falso. Bien. Gracias, Eteli. Gracias, Leonardo. José Carlos. ¿Me escucha? Sí, te escucho, hijo. A ver, te pregunto, ¿ya? El texto literario, dice, el texto literario busca crear belleza y transmitir sentimientos. ¿Verdadero o falso, José? Verdadero, profesor. Tu apellido es Contreras Contreras Mujica. Mujica. José Carlos. Contreras. Sí. Gracias, hijo. Gracias. Disculpe, una cosa más. Dime, hijo, te escucho. Anteriormente intenté participar, pero como no tengo micro en mi computadora de mesa, lo escribí en el chat. Ok, ya lo reviso. Al final de mi sesión voy a revisar lo del chat. Gracias. Ok, muchas gracias. Gracias. Muy bien, vuestro compañero decía, el texto literario busca crear belleza y transmitir sentimientos. Claro, el texto literario, su función es que el lector quede deleitado con un texto literario, se disfrute, así como uno ve una película, dices, wow, esta película estuvo hermoso, me gustó esta película. Igual, cuando tú lees un texto literario, y ese texto te cautivó, y dices, qué bonito este libro. Su función es de embellecer, ¿no? Y transmitir sentimientos, despertar emociones en el lector. Muy bien, gracias, José. A ver, voy con Yuli Paliza. Yuli, hola. Profesor, buenas tardes. Hola, hijita. ¿El texto no literario es connotativo? ¿Verdadero o falso? Falso. Tu apellido es Paliza. ¿Qué más? Paliza Pizarro. Gracias, Yuli. Muy bien. Ya. Dice, el texto no literario es connotativo. Ojo, acá la respuesta es verdadero. Acá. Aquí. El texto no literario es connotativo. Es falso. Aquí la respuesta era, bueno, lo correcto es el texto no literario es denotativo, ¿ya? Entonces está, oh, Dios. Esto es falso, ¿ya? Esto es falso, ¿ya? Ahí. Vamos. Ahí. Vamos. Apáguenme su micro, estoy escuchando un... Apáguenme su micro, estoy escuchando un... A ver, no me prendan su micro, chicos. Si no, escucho un eco y retumba hasta mi vecina. A ver, me he quedado en... Julia está.
Ketty Soto está ahí con su manito, pero Ketty, disculpa hija, voy a pasar porque hay otros que están esperando también, así no va a ser, solo le pregunta a Ketty nada más, a mí no me preguntan. Ya te registrará Kettycita. A ver, Janet Flores. Janet Flores, hola. Janet. Buenas noches, profesor. Hola, hijita. Pregunto, ¿ya? El texto no literario ¿verdadero o falso? Verdadero. A ver, texto no literario necesita un largo. Apágame tu micro, hija. Gracias. Gracias. A ver, dice, el texto no literario, acá voy a poner a ver mi constitución política, no está situado en la realidad en que vivimos, es ficticio. Esta respuesta es, ojo, acá dice, no está situado en la realidad. A ver, siempre ustedes, chicos, cuando van a hacer ese tipo de preguntas, tienen que leerlo bien, porque acá podemos meter las dos patas, como se dice, porque acá tenemos dos negaciones. El texto no literario no está situado en la realidad que vivimos, es ficticio. Aquí la respuesta es falso, ¿correcto? Falso, ¿sí? A ver, Flores Coyo, Janet, ¿no? ¿Tu apellido? Profesor, disculpe. Dime, te escucho, hija. Usted me preguntó en Ana Castro. Soy Carmen Rosa Gómez, sino que está en el correo de mi hija. A ver, un ratito, ¿ya? Sí, por favor, ese tema, sí, cuando me hacen registrar. ¿Con qué nombre te he registrado? Disculpa. Carmen Rosa Gómez Mitma de Castro. ¿Cuál es tu apellido tuyo? Gómez. Gómez, ¿tu otro apellido? Mitma. ¿Tu nombre? Carmen Rosa. Gracias. Me estaba fallando el micrófono, por eso no pude activarlo. Usted me está haciendo una pregunta. Ok, gracias, hija. Bien, voy con, voy pasando y acá. Apolinario Arteaga. Marlene, ¿me escuchas? Voy avanzando. Dani Ascona Santos. Sí, profe, le escucho. Hola, hijita. Una receta de comida es un texto literario verdadero o falso. ¿Falso? Una receta de comida es un texto literario falso. Claro que sí, falso. Muy bien. Gracias, Dani. Cassandra Saboya. Cassandra. Sí, profesor. Los textos no literarios buscan informar, describir o instruir. ¿Verdadero o falso? Los textos no literarios buscan. ¿Verdadero? Verdadero. Cassandra, ¿tu otro apellido, Saboya, qué más? Yahuarcane. Gracias, hija. Correcto, esto es verdadero. Y por último, para irnos, a ver, Cintia Peña Ríos. Peña Ríos. Buenas tardes, profesor. Hola, hijita. El texto literario tiene una finalidad estética, ¿verdadero o falso? Verdadero. Peña Ríos. ¿Tu nombre es Peña Ríos? Cintia, ¿no? Cintia. Gracias, hija. Respuesta, verdadero. Muy bien, queridos muchachos, chicos, chicas, nos ganó la hora, nos vamos a quedar esta parte, que tengan una bonita tarde, un bonito fin de semana y nos vemos la próxima semana. Gracias, chicos, felicidades a todos, muy buenas tardes, hasta la siguiente clase. Cuídense mucho. Hasta luego, chicos, nos vemos la próxima semana, cuídense. Hasta luego, hijita. Hasta luego, profesor. Hasta luego.